Comenzamos hoy con una serie de videos, textos de mi libro Psicosociales Breves, referidos a coordinación grupal. Este primer texto se llama Coordinación Grupal y Psicología Social. Coordinación es la denominación que habitualmente damos a la función que desempeña el psicólogo social que trabaja como operador en un grupo, sea tanto en el ámbito psicosocial como en el sociodinámico y en el institucional comunitario. Coordinador viene de co, juntos, y ordinator, el que pone en orden. Coordinador, entonces, es quien dispone cosas diversas de modo que formen un conjunto armónico y produzcan los resultados apetecidos. Es un copensor, un copensador, que reflexiona junto a todos los integrantes de un grupo, operando con su técnica en la temática de que se trate y de acuerdo con los objetivos que ese colectivo se proponga alcanzar. Verbigracia, aprendizaje, diagnóstico institucional, planificación laboral, creación artística, organización deportiva, etc. Ya sabemos que los psicólogos sociales intervenimos en los ámbitos de la salud, de la educación, del trabajo o ámbito laboral, en la seguridad social, tiempo libre y esparcimiento, niñez y adolescencia, vejez y ancianidad, deportes, etc. En todo espacio donde haya grupo y vínculo, ahí podemos intervenir los operadores psicosociales. Y cuando hablamos de que es un copensor o un copensador, también podríamos decir que es un cosentir y un cohacer con el grupo, es decir, copensar es pensar con, cosentir es sentir con y cohacer es hacer con. La tarea específica de coordinación habrá de centrarse en los miembros que integran el grupo, articulando la producción colectiva que fluye a través de cada componente para así tender hacia una integración de las subjetividades de quienes lo conforman. Es decir, se construye un dispositivo en función de un objetivo común, trama vincular, aunque sin descuidar las individualidades de las personas coordinadas, trazo singular. El rol coordinador consiste en crear, mantener y fomentar la comunicación intragrupal, en la inteligencia de que el grupo mismo obtendrá un más completo grado de elaboración y funcionamiento de los niveles más integrados y superiores de sus miembros, con un rendimiento que normalmente no podrían alcanzar si operan de forma individual. Siempre decimos que cada grupo genera su propia cultura, por ende el coordinador no cura, ni educa, ni gobierna, simplemente acompaña el saber que suele estar siempre en el propio grupo coordinado. Del mismo modo que la base esencial de una preparación psicoanalítica se aprende pasando uno mismo por el análisis personal y singular, decimos que la técnica de coordinación solamente se puede conseguir a través de la experiencia individual de cada operador psicosocial. En los distintos grupos, el coordinador percibirá, mediante su atención flotante,
las situaciones significativas, mientras desarrollará además una capacidad de escucha múltiple, sin ejercer liderazgo y siempre orientándose en pos de preservar la direccionalidad de la tarea grupal específica. Podríamos pensar la función del coordinador como un describir los procesos en su cómo más que en su esencia, privilegiando a su vez las modalidades sobre las esencialidades. Siempre decimos que el coordinador, a veces le hablamos de facilitador o sintetizador. Son todas denominaciones para aquel que está al frente de un grupo. Cuando la dinámica grupal se encuentre atravesando por periodos de confusión de distinta intensidad y duración, será tarea de la coordinación tender a facilitar el diálogo y restablecer la comunicación entre los componentes del grupo. La idea es evitar enfrentamientos estereotipados, de modo tal que los antagonismos y las contradicciones se resuelvan en un proceso dialéctico en sucesivas síntesis superadoras. La táctica suele estar dirigida a la revisión de los esquemas referenciales, considerando a estos como el conjunto de experiencias, conocimientos y afectos con los que los individuos piensan, sienten y actúan. Este proceder debe ser de constante indagación-acción con el propósito de resolver las situaciones dilemáticas y discusiones que surjan. Por supuesto que el equipo de coordinación, integrado por el coordinador y los observadores, tendrán que utilizar una técnica, una táctica, una estrategia y una logística específica para ese grupo. Tienen también otros videos donde nos referimos a la observación psicosocial y a la formación del observador. Algunas de las herramientas e instrumentos empleados por el coordinador son: 1. El señalamiento de lo explícito, de lo manifiesto. Y 2. La interpretación de lo implícito, de lo latente grupal. Los señalamientos son intervenciones con un fuerte grado de eficacia y que despiertan en el grupo la posibilidad de seguirlas pensando, como por ejemplo advertir un punto de partida falso. En cambio, las interpretaciones son deducciones del sentido latente, a diferencia, ¿no? Deducciones del sentido latente que aparecen tanto en las manifestaciones verbales como de comportamiento de los miembros del grupo en cuestión. Reitero, en cambio, las interpretaciones son deducciones del sentido latente que aparecen tanto en las manifestaciones verbales como de comportamiento de los miembros del grupo en cuestión. Al interpretar, el operador psicosocial busca sacar a la luz aquellas modalidades del conflicto defensivo y apunta en último término al deseo que se formula en toda producción de lo inconsciente. Fíjense que también tienen algún video que se refiere a cómo circula el deseo en los grupos, junto a otro que también nos dice cómo circulan las palabras en los grupos. Podemos además destacar que las intervenciones del coordinador, al poseer un sólido contenido simbólico y metafórico, especialmente en las denominadas interpretaciones, no necesitan de la exactitud, que desde ya no poseen, como tampoco corresponde evaluarlas con un criterio de verdad, sino concretamente desde su operatividad, es decir, desde su específica y puntual utilidad para romper modelos estereotipados y de clausura grupal. Cabe también acotar que en algunos grupos
clara y manifiestamente productivos, esta exposición o descubrimiento de lo implícito, de lo latente, de lo inconsciente, puede surgir espontáneamente a partir del trabajo de sus integrantes. En tales casos solemos hablar de desocultación más que de interpretación. En lo atinente a la antes mencionada atención flotante, que no es otra cosa que una forma de escuchar a los componentes, a los miembros de un grupo, se hará intentando no conceder un privilegio a ningún elemento del discurso, lo cual implica concretamente que el psicólogo social dejará funcionar lo más libremente posible su propia actividad inconsciente, suspendiendo en alto grado las motivaciones que habitualmente dirigen su atención. Tal como ya expresáramos en más de una vez, la posición del coordinador oscilará entre una ataraxia no respondiente y una cálida sensibilidad hacia el grupo y hacia cada uno de sus miembros, en pos de cohesionar eso de lo heterogéneo que hallamos en toda agrupación, en todo colectivo, en todo grupo. Podríamos resumir las cualidades del coordinador con estas palabras: arte, ciencia y paciencia. Si el coordinador sabe esperar, puede vivir la experiencia de que sea el propio miembro del grupo quien produzca la interpretación más interesante y operativa. Esto muchas veces se da cuando el grupo está en una instancia más avanzada. Así que para cerrar, repito, podríamos resumir las cualidades del coordinador con estas tres palabras: arte, ciencia, paciencia. Bueno, continuaremos con la coordinación grupal. En mi libro Psicosociales Breves hay todo un capítulo dedicado a la coordinación grupal. Así que iremos haciendo varios videos. Les repito, como siempre, que estos van a estar en YouTube, van a estar en el Facebook y van a estar en mi Instagram. Y para aquellos que se suscriban al YouTube, al canal oficial, gratis, obviamente cada vez que yo subo un video a ese canal, reciben la información respectiva sobre qué video se subió y en el momento que quieran lo pueden ver. Y siempre son breves, precisamente para que sirvan de disparador y que distintos grupos de aprendizaje, operativos de aprendizaje, por ejemplo, en distintas escuelas e instituciones, los puedan escuchar y después, en grupo, trabajarlos y por ende enriquecerlos, cuestionarlos, ampliarlos, eso del enseñaje, que cada uno de los miembros tiene algo para enseñar y cada uno de los miembros tiene algo para aprender. Ese es el objetivo también de la brevedad de los videos y también de la brevedad de los textos de mi libro. Así que gracias, les deseo todo lo mejor a todas, a todos, y nos vemos en el próximo video de coordinación grupal.